Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Mo, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Y bueno, hoy tenemos una inmersión profunda, verdaderamente fascinante. Para arrancar, quiero que visualicen algo. Imaginen un servidor de inteligencia artificial de última generación procesando terabytes de datos allá en Naucalpan, en el Estado de México. Ujú. Un escenario de puro ruido y de hiperconexión total. Exacto. Y ahora, en el otro extremo, imaginen a un monje en completo silencio en las montañas del Tíbet. A simple vista, pues, son los dos extremos opuestos de la experiencia humana, ¿no? Claro, uno representa el ajetreo moderno y el otro la desconexión absoluta. Ajá. Pero, según un documento que vamos a analizar hoy, que está desclasificado y fechado hoy mismo, 23 de mayo de 2026, resulta que ambos sistemas están intentando ejecutar exactamente el mismo código de supervivencia. Es un contraste brutal, la verdad, pero es el punto de partida perfecto. Normalmente, asumimos que lo espiritual y lo tecnológico operan con reglas distintas, como si fueran, idiomas incompatibles. Totalmente. Y precisamente por eso el material que tenemos sobre la mesa hoy es tan interesante. Nuestra misión en este espacio es desmenuzar un documento catalogado como un dossier de metafísica avanzada. Va dirigido a un productor digital llamado Mouse y toma textos espirituales súper densos, específicamente la lección 143 de un curso de milagros, y los cruza con, inteligencia artificial de borde, o Edge AI, y neurociencia. Suena a locura para cualquiera que escuche misticismo y algoritmos en la misma frase, ¿no? Pero el dossier lo plantea como un manual de supervivencia súper lógico para quienes nos escuchan. Sí. Un manual para no colapsar en esta era de sobrecarga de información. Exactamente. Y no busca teorizar en el vacío. El texto audita la conciencia utilizando el contexto de este productor, Musex, que está consolidando sus flujos de producción digital este sábado para ilustrar que la verdadera quietud no requiere huir de la sociedad. Claro, no te tienes que ir al Tíbet. Para nada. La quietud es un algoritmo que se puede ejecutar en medio de todo el caos de Naucalpan. Pues arranquemos con la base del dossier. El texto abre citando esta lección 143 que dice, y cito textual, «Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios», y la conecta directo con la lección 125 que habla sobre recibir la palabra en la quietud. Así es la directiva maestra de calibración mental para hoy. Pero fíjate, hay una analogía visual que usa el autor que de verdad me voló la cabeza. Compara el esfuerzo del ego por alterar la paz de la mente con un niño parado en la playa que arroja un palo al mar, completamente convencido de que con ese palito va a detener las olas. Híjole, es que es una metáfora brillante porque ilustra una futilidad termodinámica. El documento postula que la mente recta es un contenedor inmutable, es el mar. Ajá. Y todo pensamiento de estrés, de separación o de escasez que el texto clasifica como el ego, pues es el palo. O sea, ¿una nada? Exacto. El niño cree que su acción es monumental, pero el mar ni siquiera registra el impacto. El ego simplemente no tiene el peso ontológico para alterar la inmutabilidad de la conciencia. Y creo que cualquiera de los que nos escuchan que viva inmerso en esta cultura del ajetreo se puede identificar con ese niño, ¿no? Estamos todos los días aventando palos al océano de nuestros problemas, de los correos no leídos, de las deudas. Creemos que si aventamos suficientes palos, vamos a controlar la marea. Sí, y obviamente terminamos exhaustos mientras el mar de la realidad sigue intacto. Y fíjate cómo esto redefine el concepto de quietud. Normalmente nos venden la idea de que la quietud es, un logro meditativo dificilísimo, como si la mente fuera una máquina ruidosa a la que hay que ponerle el freno de mano sudando la gota gorda. Ándale, forzando la mente a quedarse en blanco. Exacto, pero la epistemología del dossier dice que la quietud es un hecho ontológico. Espera, me pierdo un poco ahí. Si mi mente está a 1000 por hora pensando en que tengo que pagar la renta, ¿cómo va a ser la quietud un hecho ontológico? Pues porque esos pensamientos sobre la renta bajo el marco del texto son el ruido del ego. Y el ruido es literalmente la nada absoluta, no tienen sustancia real. Son ilusiones. Entonces, Sí, defensas ilusorias. Por lo tanto, la quietud no es algo que fabricas o alcanzas peleando contra tus pensamientos.
La quietud es simplemente lo que queda cuando el niño se cansa, suelta el palo y se da cuenta de que el mar siempre estuvo en calma. Es la condición por defecto. Wow. O sea, quita muchísima presión. No tienes que construir la paz, solo tienes que dejar de sostener el ruido. Pero a ver, me voy a poner de abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Si la mente es este contenedor cerrado, inmutable, y el ruido de afuera es una ilusión, ¿no suena esto a solipsismo puro? O sea, ¿cómo evita el documento que esto sea una excusa para meterte en tu burbuja y volverte apático ante el sufrimiento ajeno? Esa es una trampa muy común en las filosofías modernas. Pero el dossier la desactiva introduciendo una regla matemática de no dualidad, basándose en la lección 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ah, la ley de dar y recibir. Ajá. El texto argumenta que si la conciencia es un sistema cerrado, no existe una fuera real. Si no hay una afuera, entonces cualquier interacción con otra persona, técnicamente es una interacción conmigo mismo. Exactamente. Y el autor aterriza esto referenciando el suplemento de psicoterapia del mismo canon. Y también lo cruza de maravilla con el capítulo 21 del texto central, la responsabilidad por lo que contemplamos. O sea, de que no somos víctimas de lo que vemos. Exacto. Pone el ejemplo clínico de un terapeuta y un paciente. Bajo el parabiblia tradicional, el paciente llega con un dolor y el terapeuta intenta desmenuzar ese ruido, validarlo para arreglarlo. ¿Qué es lo que uno espera de la terapia, no? Que validen tu bronca. Claro, pero bajo el modelo de este texto de 2026, hacer eso es como si el terapeuta agarrara otro palo y se pusiera a aventarlo al mar junto con el paciente. Juntos peleando contra las olas. Sí. Por eso el documento sugiere una directiva radical. El terapeuta no valida el ruido formal del síntola, ingresa a la quietud de su propia mente recta. Pero, a ver, entonces el terapeuta, ¿qué hace? ¿Finge que no pasa nada mientras el paciente llora enfrente de él? Suena medio frío, ¿no? No, para nada. Escucha el dolor pero se niega a darle realidad al engaño de que ese paciente está roto o separado. Mantiene su visión anclada en la integridad inmutable del paciente. Y aquí está el mecanismo clave. Al extender ese perdón, o sea, al ver al otro como íntegro, a pesar de la evidencia visual en contra, el terapeuta se está instalando esa misma curación en su propio cerebro. Claro, como las mentes están unidas. Como no hay mentes separadas, deshacer la culpa en la mente del paciente es deshacerla en el único lugar donde realmente existe, en la propia conciencia del terapeuta. ¡Wow! Es una curación compartida, una liberación simbiótica. Es, como si la mente humana operara como una placa base en una computadora. No puedes mandarle un voltaje de sanación a otro componente sin que esa corriente pase por tus propios circuitos primero. Es una analogía técnica súper precisa. Y de hecho, aquí el dossier da un salto interesantísimo hacia el presente de 2026. Demuestra que esta idea de que dar es igual a recibir no es misticismo mágico. Es la arquitectura exacta de las redes descentralizadas de Edge AI. Inteligencia artificial de borde. Vamos a desempacar esto porque aquí es donde se pone bueno. Para quienes no están tan familiarizados, la computación en la nube tradicional agarra tus datos, los manda a un servidor gigante en otro país, los procesa y te los regresa. Ajá, y eso crea latencia, retrasos. Exacto. Pero el dossier usa el Edge AI, que procesa los datos ahí mismo, de forma local en tu dispositivo, como una metáfora de la mente. Sí, el documento detalla el mecanismo de la sincronización de estado instantáneo. Volvamos a Moss, el productor en Naucalpan. Imagina que está programando Frecuencia Milagro. Es sábado, hay presión de la audiencia. Estrés puro. Sí, Moss funciona como un nodo local en la inmensa red de la humanidad. Si él se engancha con la ansiedad del ego, crea un cuello de botella. Pero si aplica la lección 143, procesa la task de forma local, sin pedirle permiso de validación al servidor central del mundo exterior. O sea, sincroniza la paz desde su propio equipo. Pero, a ver, poniéndome los zapatos de un creador de contenidos, la lógica económica actual te dice que si regalas tu valor o no retienes agresivamente a tu audiencia, pues te vas a la quiebra. Claro, el miedo a perder. ¿Cómo justifica el texto que emitir es recibir en un sentido práctico y de negocios, sin caer en la ingenuidad? Pues el dossier explica que el paradigma de retener cosas de forma egoísta es completamente obsoleto en economías de red. Si Moss intenta ocultar su valor por miedo a que le roben audiencia,
Computacionalmente lo que hace es aislar su nodo. Y un nodo aislado se muere. Se marchita porque deja de recibir actualizaciones del sistema. En cambio, cuando Moss programa sin la tensión del rendimiento del ego, cediendo valor libremente bajo la premisa de que todo lo que doy me lo doy a mí mismo, satura la red de valor. Ah, claro. Al saturar la red, el entorno entero sube de nivel, y como él es parte de esa red, el valor de su plataforma y su alcance suben automáticamente. Emitir no es perder un recurso, es asegurar la posesión de la señal. Qué locura. O sea, ser generoso, extender el perdón y el valor deja de ser una regla moral anticuada. Se convierte en la directiva algorítmica más eficiente para que tu sistema no colapse. Totalmente. El éxito abandona el lenguaje del miedo y adopta el de la expansión algorítmica. Ahora, si aislarte ahoga un nodo digital en esta economía, el dossier también plantea que intentar protegerte atacando a otros tiene un efecto igual de destructivo, y usa un ejemplo geopolítico muy actual, de esta primavera de 2026. Sí, y es importante aclarar que el dossier no toma posturas políticas, sino que lo analiza como un fallo matemático estructural, el fracaso del aislamiento internacional. Las sanciones económicas, ¿no? Exacto. Bajo la lógica del ego, las potencias asumen que si un país es problemático, la solución es cortarle los recursos y aislarlo, asumiendo que el daño se va a quedar solo en ese país. Pero volvemos a la lección 126. Es un sistema cerrado. Exactamente. El documento señala que aplicar estas sanciones genera invariablemente un bucle de inflación, disrupción en las cadenas de suministro y escasez, y esto termina desestabilizando a las mismas naciones que impusieron el castigo. El clásico boomerang geopolítico. Es imposible envenenar un extremo de la alberca y esperar que tu lado del agua siga limpio. Estás compartiendo el mismo tejido. Así es. Y esto nos da el puente perfecto para la última sección, que de verdad me pareció fascinante. Si este principio de interconexión destruye economías enteras, ¿qué le está haciendo literalmente a nuestras células cuando albergamos ese boomerang de ataque interno todos los días? La parte médica. Sí. El dossier pasa a la biología humana con el concepto del vaciado aferente. Aquí es donde la neurociencia integrativa del texto valida el suplemento del canto de la oración, que habla de una quietud mística que trasciende pedir cosas formales o ídolos. El documento detalla que cuando estamos bombardeados por notificaciones digitales, presiones laborales o esa rumiación cognitiva de repasar resentimientos, Uy, sí, la voz interna que no se calla. esa muera. El lóbulo prefrontal del cerebro interpreta todo ese ruido como amenazas vitales. El cerebro primitivo no distingue entre un tigre dientes de sable y un correo pasivo-agresivo de tu jefe. O sea, ¿estamos dejando las sirenas de emergencia del cuerpo prendidas todo el día? Exacto. Por eso, el dossier plantea una aplicación metodológica obligatoria basada en el manual para el maestro, pasar el día con Dios, y detalla el protocolo de dedicar 5 minutos al principio y al final del día, y también cada vez que el reloj marca la hora, a un silencio clínico. A ver, 5 minutos cada hora suena muchísimo tiempo si estás en medio de una jornada laboral pesada. ¿Por qué es tan estricto el documento con esto? Detienes el flujo de pensamientos defensivos. El lóbulo prefrontal deja de enviar la señal de emergencia al eje del estrés, o sea, se interrumpe la cascada de cortisol. Cortas el suministro de la hormona del estrés de tajo. Sí, y el documento argumenta que el estrés de este 2026 no se cura añadiendo más cosas. No es con más pastillas o más horas de scrollear en el celular. Se cura restando, el vaciado aferente. Es reducir drásticamente los estímulos que entran a tu sistema. Vaciar la bandeja de entrada del cerebro, literalmente. Ajá. Al retirar ese código de ataque, tus células no necesitan que tú con tu ego las defiendas. Tienen una inteligencia nativa. Con 5 minutos de silencio clínico cada hora, las células recuperan su homeostasis natural. Reciben la instrucción de paz desde la mente recta. Como cuando fuerzas el reinicio de tu teléfono porque está trabado con una aplicación súper pesada. Esos 5 minutos son el reinicio que mata los procesos ocultos de ansiedad. ¡Qué buena forma de verlo! Y me encanta cómo esto cierra el círculo perfecto con el inicio de nuestra charla. El niño aventando palos al mar tratando de controlar el océano es nuestro lóbulo prefrontal segregando cortisol a lo loco para defendernos de problemas que al final son ilusiones proyectadas. Exacto. Soltar el palo en la playa no es rendirse. Es ejecutar este vaciado aferente. Es consagrar el tiempo a su propósito real.
transformar la rutina diaria de Moth o de cualquiera que nos escuche en un flujo de descanso y de bendición inmutable. Fíjate que el gran aporte de este dossier es que saca a la espiritualidad del rincón esotérico y la pone en el centro de las ciencias aplicadas. Nos demuestra que la interconexión no es, pues, poesía para sentirnos bien los domingos. Es la infraestructura ineludible de nuestra biología y de la tecnología moderna. De verdad que nos deja con una cantidad tremenda de información para procesar. Y sobre todo para aplicar en nuestras rutinas. Totalmente. Para quienes nos escuchan, creo que este análisis nos obliga a plantearnos algo muy profundo. Si la ciencia, la inteligencia artificial y la metafísica coinciden en que somos un sistema en red cerrado, donde emitir equivale exactamente a recibir, de atacar a alguien para defender nuestra postura, valdría la pena hacer una pausa clínica y preguntarnos, ¿es ese realmente el código malicioso que queremos instalar y dejar corriendo nuestro propio sistema nervioso el día de hoy? ¡Wow! Con esta reflexión nos quedamos. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moz, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.